Hola, estás escuchando este podcast bajo tu responsabilidad. ¿De qué va? Básicamente de lo que nos dé la gana. ¿Que quiénes somos? Pues lo más probable es que estés escuchando el podcast porque eres colega nuestro, en cuyo caso ya nos conoces. Pero puede que hayas caído aquí a saber por qué. En ese caso te diremos que somos 4 físicos, viejunos, que van a divagar de las rayadas que les molan. Hablaremos de ciencia, de libros, de cine, de música y de lo que nos dé la gana, ya te lo hemos dicho. E invitaremos de vez en cuando a gente más lista que nosotros para que nos ilumine con su sabiduría. Así que ya estás avisada. Sigue escuchando a tu propio riesgo. Qué bonito es esta entrada musical, que es un plagio de David Brubeck. ¿Qué recuerdos nos trae de la infancia? Bueno, hoy vamos a hablar de animalillos. ¿No íbamos a hablar de jazz? Claro, pequeñicos. Hablando de animalillos, hoy tenemos una invitada. Hola. Hoy tenemos de invitada a Susana Manrubia. Hoy vamos a hablar de biología. Y Susana Manrubia es física y, a pesar de todo, amiga nuestra. Bueno, precisamente, ¿no? Es física de sistemas complejos, pero lleva muchísimos años trabajando en biología, sobre todo en evolución. Y bueno, vamos a hablar hoy de biología porque nos ha motivado mucho un libro que hemos leído todos recientemente, que es un libro de Philip Boble que publicó el año pasado, me parece, que se llama How Life Works, nada menos. ¿Cómo funciona la vida? Bueno, así que... sí. Antes de seguir, yo soy el único que no ha publicado con Susana. La pregunta. Sí. Pues sí. Vale, Tenemos que pensar en algo, esto hay que Javi. remediarlo. Hay que pensar en algo. Gracias, menos mal. Lo intentaremos. Bueno, hola a todos. Vale. Yo soy Susana. Tengo la voz un poco tomada, así que parezco más profunda de lo que en realidad soy al natural. Teníamos que haber dicho coautora y aún así amiga. Eso es más fuerte. Bueno, pues nada, vamos a empezar. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Un frenesí. Eso es una pregunta para mí, José. Sí, es una pregunta. ¿Ya para directamente? ti. Ya directamente. Bueno, no habíamos dicho que íbamos a empezar así. ¿Cómo íbamos a empezar? Íbamos a empezar cargándonos varias de las Eso es. ideas preconcebidas que guían, ¿no? Vamos a contar qué no es la vida o cómo no se describe la vida. Eso es, cómo no tenemos que... A ver, ya avisamos que este episodio va a ser hardcore, o sea, va a haber aquí ciencia. Un beso a todos los biólogos. Por supuesto. A ver, vamos a hablar vamos a tirar o intentar tirar un paradigma de la biología, lo cual no significa nada en contra de la biología, en contra de los biólogos en concreto. O sea, nos parece muy loable el trabajo que hacen y de hecho no habríamos llegado a este cambio de paradigma de no haberse hecho todo el trabajo anterior. Esto es así, la ciencia funciona así, a base de tirar paradigmas. A ver, antes de que José haga que todos los biólogos vengan a matarnos, el libro que vamos a contar de Philip Boble se basa en un 90% en trabajos de biólogos, Correcto, o sea que algo tienen que ver con todo esto que vamos a contar. Pero me refiero a que mucha gente que sabe algo de biología, incluso lo que has estudiado en el instituto, si no has estudiado biología, descubrirá aquí que hay un montón de cosas de las que tiene asumidas como verdades que realmente están en cuestión, muy en cuestión ahora mismo. Entonces de eso vamos a hablar. Sí, de hecho esto recuerda lo que decíamos en otro episodio del método científico, ¿no? Que todo lo que ponen los libros de texto de los niños está mal. El método científico no funciona así, ¿no? Pues la biología igual. Pero eso ya hablaremos otro día. Bueno, es que me estoy acordando ahora que de esto sí que no hemos hablado antes, de la famosa serie de La vida es así,
que es la idea de la biología que tiene un tanto alto por ciento de la población, y esa ya estaba mal cuando salió, y vamos, con lo que vamos a contar ahora. Sí. Eras una vez en la vida. Eres una vez en la vida. Eso. Sí. Bueno, la cuestión es que la biología, como muchas otras ciencias, tiene una carga histórica muy grande de cómo se han podido ir enfocando distintos problemas y de cómo la tecnología ha ido permitiendo pues estudiar aspectos que antes no eran alcanzables, ¿no? Y uno de esos paradigmas que está en mente de todos y que en fin, que tenemos que repensar, cuanto menos, es la idea de que todo está en el genoma, ¿no? Sí. De que es el genoma, que son los genes, que es nuestra secuencia de ADN, que eso es lo que determina lo que nosotros somos a través de unas instrucciones que están ahí grabadas y que se desarrollan de forma determinista hasta generar un individuo de la especie que sea, ¿no? Bueno, sí, porque una de las cosas que yo recuerdo cuando salían los papers del genoma humano y todo el proyecto de genoma humano, es que básicamente era nuestro libro de instrucciones, ¿no? Y después de eso íbamos, bueno, ya está. Después de tener esto vamos a saber todo. Pero al final, después del proyecto Genoma Humano, pues hombre, se han avanzado en muchas cosas, pero no ha sido la revolución. Claro, o sea una de las cosas que nos vendían con ese proyecto precisamente era que había muchas enfermedades que íbamos a poder erradicar o conocer o saber las causas primeras de esas enfermedades y que por tanto íbamos a poder controlarlas, ¿no? Y eso, bueno, también siempre hay mucho de marketing, ¿no? Estos grandes proyectos de la biología, de la física, de cualquier ciencia, ¿no? Y eso pues se ha demostrado rápidamente que no es así, porque hay muy pocas enfermedades que uno pueda trazar hasta un cambio a nivel de genoma, ¿no? Bueno, tenemos un paralelo contemporáneo, que ahora parece que vamos a entender toda la neurociencia también con unos proyectos gigantes similares, y dentro de 20 años pues haremos un podcast sobre ello. Bueno, si queréis empezamos definiendo o conceptualizando lo que llaman el dogma central de la biología. Ya la palabra, la verdad que es un poco asquerosita para la ciencia, ¿no? Sí. Eso del dogma central. ¿Qué es eso del dogma central? Bueno, el dogma central es a lo que se llegó a través después del descubrimiento del ADN, ¿no? O sea, el descubrimiento del ADN, pues se pensó que era la esencia de la vida, el código de la vida. Y lo que se vio es que el código, el ADN se transcribe a ARN, que a su vez se transcribe a proteínas, y nunca al revés. La información no pasa de las proteínas al código genético. El código genético solo se transmite por vía vertical, o sea, a través del código genético directamente. Yo creo que esto trataba de cerrar una puerta a alternativas al darwinismo, el lamarquismo. El lamarquismo, que decían que el hábito, hace el uso, hace la adaptación, y no es así. O sea, si no hay transmisión de información de proteínas a genes, entonces eso es imposible. Bueno, este dogma, digamos que es, como diría Saúl, una vaca esférica. Bueno, tiene sus flecos, es decir, no funciona exactamente así, aunque mayoritariamente sí es así. O sea, hay muy poca transmisión inversa y mucha transmisión directa de genes a... Sí, pero por ejemplo, no olvidemos que luego se encontraron virus que tienen una proteína específica que se llama transcriptasa reversa, que se encarga de pasar RNA a DNA. Como el de SIDA, ¿no? El SIDA, sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Y el herpes también, el herpes zóster. Se transmite... ¿Retrovirus también? No sabía. Sí, es un retrovirus, lo tienes... Retrovirus significa que la información que tiene el virus pasa a formar parte de tu propio código genético. Bueno, son virus que se insertan en el genoma. Pero luego hay proteínas que hacen el trabajo que se supone que es muy direccional en el dogma central de la biología, que es pasar de ADN a ARN, pero hay también estas proteínas que son capaces de hacer el paso inverso, ¿no? De pasar el ARN a ADN. Sí, pero a pesar de esos contraejemplos, el dogma es el que está detrás de la idea del proyecto Genoma Humano. O sea, si las instrucciones van de abajo arriba y tenemos el mapa de las instrucciones, pues tenemos todo el problema resuelto. Pero claro, hay más que el dogma, ¿eh? O sea, la cuestión es... El problema es la física. O sea, la culpa es de la física, y es verdad. O sea, el reduccionismo en la física ha funcionado muy bien. Y la física se ha tomado como el paradigma de la ciencia en muchas otras disciplinas. Y entonces, siguiendo la estela de la física, la biología ha intentado hacer lo mismo, hacer reduccionismo. O sea, ir a buscar las causas últimas, como las partículas elementales, o sea, buscar lo último, que es el código genético, y a partir de ahí se puede reconstruir todo. Bueno, sabemos que la física no es verdad, pues mucho menos en la biología. Sí, bueno, en la biología también tiene la cuestión de, por ejemplo, cuando Darwin presenta su teoría, una de las grandes preguntas que le quedaron abiertas fue ¿cuál es el mecanismo de la herencia?
¿no? Entonces, ese programa reduccionista que al final nos ha llevado a detectar o a conocer, a descubrir esas moléculas, que son las que se copian y que luego se pasan tanto de uno de los dos progenitores, ¿no?, en cantidades iguales a la descendencia, claro, eso es un boom tremendo, porque era un mecanismo que era completamente desconocido, y eso explicaba por qué los padres se parecían a los hijos, y luego, bueno, entran las mutaciones y aparece la diversidad y todas esas historias, pero claro, eso era altamente desconocido. Entonces se une esa aproximación reduccionista a que descubres un mecanismo para transmitir la información, ¿no?, de los esenciales, de las herramientas, el toolkit, ¿no?, la caja de herramientas que hacen los individuos. Claro, eso, en fin, eso es muy poderoso, ¿no?, como imagen también. Bueno, y esa parte es cierta, ¿no? O sea, la información sí que se pasa de padres a hijos por el genoma. Sí. Otra cosa es que el genoma esté todo, ¿no? No, exacto, esa es la historia. O sea, que el genoma sí se transmite, eso es verdad, eso es absolutamente verdad. Y si hay mutaciones, las mutaciones se transmiten. Pero lo que no es verdad es que eso determine unívocamente el individuo. Ese es el problema. Que hay un montón de capas encima y eso es de lo que venimos a hablar aquí. De eso habla el libro de Philip Ball, de todas las capas que hay encima y que hacen que la idea de los genes nos determinan sea completamente ridícula. O sea, no es tan animal. O sea, es una cosa que está muy alejada de lo que es la realidad. De hecho, el libro esta síntesis, digamos, tira abajo la idea del gen egoísta. O sea, la idea del gen egoísta que introdujo Dawkins en los años 70 decía que en el fondo los organismos de nosotros somos máquinas de genes. O sea, somos unas construcciones que han hecho los genes a base de asociarse unos con otros para ser capaces de hacer cosas y propagarse. Bueno, esto no es verdad. O sea, los genes tienen tanto control sobre nosotros como el que podríamos tener nosotros sobre los huracanes. Ninguno. De hecho, igual podríamos volver a la idea de sistemas complejos, ¿no?, que ya habéis discutido en más de un programa anterior. En todos, de hecho, claro. Sobre todo en el de jazz. Sí. En el de Ulises, ¿no? Y recordar esa idea, ¿no?, de que los niveles superiores, los niveles emergentes, tienen un efecto también sobre el nivel inferior. Y me gustaría, dar otra imagen, ¿no?, que no va a los genes, pero que creo que puede ser muy visual para los que nos escuchan, que es la idea de un termitero, por ejemplo, ¿no? O sea, un termitero es una construcción que emerge de las interacciones entre las termitas, y el termitero a su vez obviamente tiene un efecto en las termitas porque es esencial para garantizar su supervivencia, que se pongan los huevos, que salgan las larvas, lo mismo con un hormiguero, ¿no? Son construcciones que afectan al individuo, y el individuo es el que, es parcialmente responsable de eso, pero si nosotros tomamos uno de esos individuos y lo aislamos del contexto, ese individuo probablemente muera de hambre, ¿no? Entonces es un poco esa idea de que sí, tenemos los genes, están en el nivel inferior, son unas herramientas que son imprescindibles para construir ese nivel superior, pero ese nivel superior a su vez vuelve sobre ese nivel inferior también, y no podemos desacoplarlo. No podemos cargarnos el nivel superior, poner los genes en otro contexto y decir, haced lo mismo que hacíais cuando tienes un desarrollo intrauterino, por ejemplo, ¿no? Pero eso es imposible, porque todas las condiciones y eso que se va formando genera lo que finalmente es el individuo. Pero yo tengo una pregunta para que esté claro de qué estamos hablando. ¿Qué es un gen? ¿O entendíamos hasta ahora que es un gen? Y buena pregunta. ¿Qué cosa difusa de hecho, eso entendemos por gen ahora? Esa es una de las cosas que el libro de Philip Ball pone en cuestión, o sea, nuestra idea original de gen. Hasta ahora la idea original de gen era un trozo de ADN que codifica una proteína. Esa era la idea del gen. Y entonces había un montón del genoma, en torno a un 99% quizá, no sé qué cantidad enorme, que era basura. Básicamente se le llamaba basura. O sea, se pensaba lo llamaban basura. Durante mucho tiempo se pensó que estaba ahí, pues porque de algún modo el ADN o la célula no podía deshacerse de él, pero luego se ha visto que no, que donde está la chicha es precisamente ahí. Ahí hay un montón de cosas, hay partes del código que no sintetizan proteínas, pero sí sintetizan cadenas de ARN que se llaman ribocimas, que luego hacen cosas, son parte de la maquinaria celular. Luego hay otras partes que son reguladoras, partes del genoma que lo que hacen es encender o apagar genes, y en fin, muchísimas otras cosas, partes del gen que van saltando de unas a otras, del genoma que saltan de un lado a otro del genoma. Los microARNs por los que dieron el premio Nobel de Medicina este año. Que son como pequeños interruptores que apagan y encienden determinados genes. O sea, todo eso está ahí en el ADN y todo está funcionando al mismo tiempo. Pero incluso hay algo más, porque incluso lo que llamamos gen, o veníamos llamando hasta ahora, lo que codifica una proteína,
tampoco es eso, porque esa proteína se puede generar de muchas formas alternativas. Alguien sabe decir splicing en castellano. Rodajear. Corta y pega. Rodaja, ¿no? El corte y pega alternativo, pero una misma secuencia de ADN puede dar lugar a varios tipos de proteínas que son distintas en su secuencia de aminoácidos y que son distintas en sus funciones y en su estructura y en su todo. Entonces, Sí. es que ni siquiera está bien definido lo que hace una secuencia de ADN con nidificante. O sea, ni siquiera ese 1% que hasta ahora considerábamos bueno No. es lo que nosotros pensábamos que tiene una correspondencia 1-1 con una proteína Claro. que tiene una función. No, claro, sí, efectivamente. De hecho, hay mucha combinatoria. Hay genes que se recombinan Eso. de distintas formas y dan proteínas distintas, los mismos genes. Ujú. Y por azar. O sea, unas veces codifican una, otras codifican otra por puro azar. Bueno, ahí es donde entra la evolución, ¿no? Funciona. La combinatoria crea Eso es, diversidad y lo que eso es. funciona, pues se mantiene. Sí, y otro aspecto muy importante de estos genes es que también tenemos esa, idea antigua o que viene de esa idea de diseño, ¿no? De que un gen es algo que cumple una función, genera una proteína que cumple una función muy específica, esta imagen que decías, José, ¿no? Del el candado y Sí, esa es la la otra. cerradura y la llave, ¿no? Esa es Que la es otra, algo sí. que encaja perfectamente y que está diseñado por la evolución para cumplir una función muy específica. De hecho, oímos muchísimo a la gente que trabaja con evolución molecular y que se preocupa de estudiar las estructuras de las proteínas, por ejemplo, que parece que esa estructura sea el culmen de una función, ¿no? Y que, claro, pero ahí tienes que haber llegado de alguna forma. Primero, eso, ¿no? Es siempre un tránsito, la biología siempre es un tránsito, siempre es algo que sucede durante un tiempo determinado porque en ese momento pues es la mejor solución que uno encuentra con las herramientas que tiene. Y las condiciones. Y las condiciones que tiene, efectivamente. Y el segundo aspecto es que estos genes, estas proteínas, no tienen unas funciones unívocas, que son muy plásticos, tremendamente plásticos. Y eso supone un cambio de visión también en lo que hacemos. O sea, hay muchas proteínas que tienen unos nombres que están ya dirigidos a condicionar que esa proteína cumple esa función y parece que la cumple en todos los organismos donde se encuentra y en ese organismo tenga solo esa función. Y eso dista muchísimo de ser lo que sucede en realidad, ¿no? Son cosas muy plásticas. Es como decimos, ¿para qué sirve un destornillador? Bueno, un destornillador está diseñado para apretar tornillos. Vale, pero... Ostras, mira, ahora lo estoy utilizando para calzar sujetar la ventana, una ¿no? En los mesa, para años sujetar 80. la ventana, claro, Para para abrir una el lata bote de bote pintura. Claro. Eso es. Entonces, Para matar a alguien. claro, efectivamente, ahora hemos A visto picar hielo. películas. Y eso es exactamente lo que hacen cualquier pieza molecular. Está ahí, hay cosas con las que interaccionar y si hay algo que se puede aprovechar, se aprovecha. La evolución lo aprovecha todo. No sé si os acordáis, el libro de Philip Ball cuenta de una proteína que se descubre en no me acuerdo qué contexto y se le da un nombre específico Sí. por el contexto en el que ¿El aparece. Lacoperón? No me acuerdo. No, es, No, sí. No me acuerdo una cuál es. Wnt o... Sí, pero es una que aparece en el ciclo, Sí. digamos, en la ruta metabólica no sé cuál, y hace precisamente tal, y se le dio el nombre por eso. Y luego la encontraron en otras rutas completamente Claro, insospechadas. Esto es, un que no clásico, tenían nada que ver. esto es un clásico de los genes que tienen que ver con el desarrollo embrionario, que son muy parecidos a lo largo de todo el árbol de la vida, porque están muy conservados, pero claro, el que hace que una mosca no tenga alas hace una cosa completamente diferente en humanos. Entonces lo descubres primero en una mosca, es que era Winter. El de las alas. Era el que Eso es. dijo Susana, que se llamó inicialmente Wingless, porque la mutación de ese gen hacía que las moscas no tuvieran alas. Pero es que homólogos a ese gen hay en todas partes haciendo mil cosas distintas. Ya no Eso solo es. que hagan mil cosas distintas en mil organismos, es que en la propia mosca hacen mil cosas distintas Claro, eso es. en distintos contextos y en distintos momentos del desarrollo. Claro, es verdad. Lo que contaba es que qué pinta el gen de las alas de la mosca en un ornitorrinco, por ejemplo, o en un ser humano. Yo tengo un artículo estupendo sobre Winter en el pez cebra, así que podéis ir y leerlo. Qué bien traído, ¿sabes? Sí, hombre, igual deberíamos decir también que es muy difícil estudiar el todo, ¿no? Sí, 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 Entonces, claro, claro. es inevitable haber seguido un programa Claro. de La ciencia no puede reducir. avanzar. Claro, o sea, eso Ah, es... sí, de ahí venía mi disclaimer del principio. Claro, O sea, yo claro, no estoy, o sea- nada de esto va en contra de todo el trabajo que se ha hecho, No, en porque- absoluto. Sí, se no, sigue habríamos, haciendo, claro. no habríamos llegado aquí si no fuera por esto. ¿no? Pero, Si no describimos los sistemas Claro. primero, pero la cuestión es, en todo este proceso, en todo este trabajo, tenemos una cosa en mente o hemos tenido una idea en mente que es falsa.
Eso O sea, es. no funciona como creíamos que funcionaba. No es el gen o la proteína de las alas que hace que se activen o no activen. Es eso y es otras muchísimas cosas más que no sabíamos. Y así funciona. Sí, sí. Además es que esto tiene implicaciones prácticas. Esto no solo es una rayada teórica, ¿no?, de la biología, es que tiene impacto en la medicina, por ejemplo. Porque esa promesa de vamos a encontrar para cada enfermedad su gen. Vamos a tocar ese gen y te vas a curar de todas las enfermedades. Y eso no funciona. Sí. Yo creo que el cáncer, por ejemplo, es la última frontera, porque el cáncer es una guerra evolutiva entre los tumores y el sistema inmune. Claro. Y entonces no hay terapia que funcione a largo No, plazo. sobre el cáncer tiene una parte Philip Ball en el libro que Sí. es muy interesante, pero eso tenemos que llegar al desarrollo antes de la historia. Sí, yo creo que ya que estamos hablando del reduccionismo, y podemos cerrar ya el premio Nobel que nos falta por hablar, que es el de han dado este año el de química a los desarrolladores de AlphaFold, que es una herramienta de inteligencia artificial maravillosa que es muy buena prediciendo la estructura de proteínas. Y la idea que teníamos hasta hace más o menos poco era, vale, el proyecto del genoma humano en cierta forma fue decepcionante porque no nos permite entender todo, pero en cuanto sepamos cuál va a ser la estructura de todas las proteínas, lo vamos a entender todo. Era el nuevo reduccionismo. Sí. Y de repente tenemos la herramienta que casi nos permite saber eso y por supuesto no, claro, seguimos sin entenderlo todo, por lo que explicaba Susana hace un momento, es que la estructura de la proteína, para empezar, depende del contexto, depende de un millón de cosas. Sí. Fíjate que hasta la propia célula, que a veces se dice, no, es verdad, el gen no es el átomo de la biología, es la célula tampoco, es cierto. El ejemplo de las termitas lo ilustra. De hecho, una de las cosas que queda clara en el libro es que las células hablan entre ellas, tienen un lenguaje químico y se hablan entre ellas. Y precisamente el desarrollo utiliza esa herramienta. O sea, una célula es muchas cosas. Saúl también tiene un trabajo de claro, cianobacterias. una célula, igual te estoy pisando yo la historia, pero lo que quiero decir es que una célula puede ser muchas cosas. Se puede desarrollar en tejido muscular, se puede desarrollar en una neurona, puede ser una célula adiposa, puede ser cualquier cosa. Pero el qué es no depende de los genes, porque todas tienen los mismos genes. Depende de qué entorno tiene, es decir, de ese diálogo que tienen las células unas con otras, que se van comunicando qué está ocurriendo. Claro, de repente, y eso es la clave del desarrollo, y ahí puedes tú... No, pero ahí de repente entran dos expresiones que no son súper familiares a los físicos, o sea, es fundamental la condición inicial y las condiciones de contorno. Sí. Los dedos de la mano. Los dedos de la mano. Y eso lo cuenta muy bien, Filipo. Cuéntalo tú, Saúl. Contadlo, por favor. Bueno, no, los dedos de la mano. Además que los dedos de la mano, cómo se diferencian y tal, es un trabajo que gran parte de él, o una parte muy importante, se ha hecho aquí en España, en Barcelona, en el grupo de James Sharp. Y los dedos de la mano, la forma en que se organizan no es que empiecen a crecer los dedos y ya está. El embrión tiene un pequeño muñoncito en el que no hay dedos diferenciados. Y genes de estos de los que mencionaba antes José, Wint me parece que tiene un papel y algunos más, tienen entre ellos una serie de reacciones, unos inhiben la expresión de otros, otros activan, otros no sé qué. Es una red, todo depende del contexto de los que están ahí, pero bueno, son capaces de hacer un patrón como de rayitas en el muñón. Y esas rayitas te van a indicar en qué partes se inhibe y en qué partes se activa la muerte celular. Y entonces lo que pasa es que hay apoptosis, que es muerte celular, en lo que van a ser los huecos entre los dedos. Los interdígitos. Efectivamente, no es que los dedos crezcan, es que se mueren las células que están en los interdígitos y así se te forma ese hueco. O sea, que nacemos con una membrana como los... No nacemos con una membrana, nacemos con un puño cerrado en el que se separan los dedos. Pero además este proceso no depende solo de, digamos, la biología molecular y por lo tanto interacciones entre genes y proteínas y demás, sino que depende un montón de las condiciones de contorno, depende de la forma de ese muñón. Sí, de la física. Claro, es totalmente un proceso interrelacionado con la física. O sea, el problema que tuvieron James Sharp y sus colaboradores cuando empezaron a hacer esto es que hasta que no tuvieron datos buenísimos de cuál era la forma geométrica del muñón, sus modelos de reacción-difusión, de cosas de Turing, de interacciones entre genes, no funcionaban porque sin la física, sin la condición de contorno, no iba bien. Y cuando ya se juntaron las dos cosas, vieron que sí que eran capaces de recuperar la formación de los dedos y entendieron que no son dos cosas separadas, que la física y la bioquímica tienen que trabajar juntas porque una sin la otra no puede. Sí, ahí me gustaría incidir, ¿no?, en esa historia de que no es solo la química o la bioquímica o la biología, sino la física en el sentido más literal. El tamaño importa, la tensión superficial importa, las condiciones de presión y temperatura importan, y eso genera organismos en principio muy distintos con el mismo conjunto de genes, incluso con el mismo tipo celular, ¿no?, una vez generado.
Y eso, vamos, o sea, la idea de que la evolución lo aprovecha todo, y incido sobre lo que ya he dicho, me parece que debe hacernos cambiar un poco la visión que tenemos del reduccionismo y de los genes como determinantes del organismo. Al hilo de esto de que la evolución la aprovecha todo, me estoy acordando de un trabajo es que no me acuerdo, era un inglés que era electrónico él, pero lo que hacía era lo siguiente: tenía unas placas en las que montaba circuitos. Entonces lo que hizo fue, montaba unos circuitos más o menos al azar, y el objetivo que tenía era distinguir 2 tonos. Y entonces lo que hacía era, generaba un montón de esos circuitos, más o menos distintos unos de otros, y seleccionaba aquellos que mejor o que más se aproximaban a la función que quería hacer. Estás hablando de distinguir 2 colores. Era 2 pitidos, me parece. 2 pitidos. Sí, 2 tonos. 2 tonos. 2 tonos acústicos. 2 tonos acústicos, sí. eso. Sí, ¿alguien puede cantar 2 notas? Bueno, a lo que voy. Yo no, pero bueno. Entonces lo que hacía era, los ponía todos, seleccionaba como la mitad de ellos, los que mejor distinguían los tonos, aunque los distinguieran mal, y con eso lo que hacía era mutaciones, es decir, cambiaba unas poquitas cosas y volvía a producir un montón de circuitos y volvía a hacer un proceso de selección. Hizo una serie de procesos de selección, uno tras otro, hasta que llegó un circuito que los distinguía perfectamente. Entonces cogió ese circuito y lo intentó analizar. Y durante meses un montón de ingenieros estuvieron intentando entender por qué funcionaba aquello, porque no debía funcionar. O sea, no entendían por qué aquello distinguía los 2 tonos. Y luego se dieron cuenta al cabo del tiempo de que no era como lo pensaban ellos. Porque claro, cuando los ingenieros piensan en un circuito, si ponen una resistencia, es una resistencia que hace determinada cosa. Sí, son leyes de Kirchhoff al final. Claro, si ponen una inducción, una inductancia hace esto y ya está, y así. Y en un circuito real no pasa eso. En un circuito real las inductancias pueden estar cerca unas de otras, puede haber un acoplamiento, había efecto túnel, que es un efecto cuántico entre ellos, y todo eso lo había aprovechado el circuito para distinguir los 2 tonos. Uh-huh. O sea, hasta ese punto aprovecha la evolución todo lo que tiene, todo. Y aquí podríamos entrar también en otra de las aproximaciones más recientes, más modernas de la biología, que es el diseño desde un punto de vista de ingeniería, ¿no? O sea, el pensar en los organismos como máquinas que uno puede reducir a componentes que unos accionan a otros, expresan otros, hacen que unos funcionen y que otros se inhiban, y que si nosotros llegamos a una comprensión de ingeniero de esos mecanismos, de esos organismos, pues eso nos puede ayudar en el diseño de nuevos organismos, en el perfeccionamiento de los que tenemos, y eventualmente diseñar modulitos que hacen cosas muy específicas y que pueden servir como sistemas mínimos que podemos luego meter de un microorganismo en otro, ¿no? Y eso replicantes, estamos hablando de replicantes. Ese es de hecho el paradigma de nuestra tecnología. O sea, nuestra tecnología está construida así. O sea, lo que hacemos es diseñar pequeños módulos que luego vamos acoplando y al final acaban haciendo lo que queremos. ¿Y qué pasa con las máquinas que construimos? Que se caen al suelo y se rompen. Sí. ¿Y qué pasa con los organismos biológicos? Que se caen al suelo y se les cura la herida. Claro. O sea, no funcionan igual. No. Y por eso mismo, ahora mismo en el diseño de este tipo de sistemas biológicos, pues hemos cambiado el chip de intentar funcionar como ingenieros mecánicos que sabemos lo que va a hacer cada pieza, las juntamos y ya está, y decir, vale, la evolución va a aprovechar para hacer lo que nos dé la gana. Aprovechémonos nosotros de la evolución y poner presiones evolutivas a lo que estamos creando para empujarlo a que él solito evolucione y haga lo que queremos que haga. Porque hay otro aspecto de la evolución que es muy importante aquí en lo que estamos hablando, y lo que Susana sabe mucho porque lleva muchos años trabajando en ese tema, que es la redundancia. La redundancia que existe en la biología. Sí. O sea, la biología no solo es que lo aproveche todo, es que además lo aprovecha muchas veces. O sea, es alucinante la cantidad de veces, la cantidad de desperdicio que tiene la biología. O sea, con muchísimo menos de lo que está utilizando, se podría hacer exactamente lo mismo que está haciendo. Y sin embargo, tiene mecanismos y mecanismos y mecanismos que hacen una y otra vez lo mismo. Pues si las cosas se ponen feas, afortunadamente es así, porque lo que pasa es que si uno de esos mecanismos falla, están todos los demás. O sea que hay muchísimo backup. Sí. Vale. No, yo con esto es verdad que cuando empiezas a estudiar cosas pues, relacionadas con la biología, lo de la redundancia te sorprende mucho, ¿no? Porque uno esperas, pero ¿para qué hay 2 o 3 o 4 cosas o 4 genes que hacen exactamente lo mismo? 4.000 millones. O 4.000 millones que hacen exactamente lo mismo. Cuéntanos.
Venga, háblanos de por qué. Venga, son 4.000 millones, empieza por el primero. Os puedo contar al principio. Bueno, habíamos comentado también de igual decir algo sobre el origen de la vida, ¿no? Que es ese otro de los misterios también que le quedó colgado a Darwin cuando hizo su árbol, ¿no? Y dijo esto, pero ¿dónde está el principio, no? No sabemos cómo comenzó. Eso es así. Eso es así. No sabemos. Pasemos a otro tema. Y si algún día Bien. averiguamos cómo generar desde primeros principios una célula mínima, no podremos tampoco garantizar que ese fue el camino que siguió la biología o la bioquímica, ¿no? Pero sí que tenemos muchos elementos que nos dan razones para pensar que la emergencia de la función química relativamente compleja, no es tan complicada. Es relativamente sencilla. ¿Qué quieres decir? Perdón. Y una de esas ideas, por ejemplo, bueno, lo puedo contar en el contexto, por ejemplo, de lo que se conoce como mundo de RNA, ¿no? En el mundo de RNA se supone que podía ser un estadio bioquímico anterior a la aparición de las células, en donde ya había unas relaciones complejas y de replicación de algunos elementos, ¿no? Entonces la replicación es algo fundamental cuando uno está pensando... ¿Te refieres a que veían moléculas de ARN y estaban interactuando entre sí y haciendo cosas, ¿no? Y hacían cosas, hacían cosas. Bueno, hacían química. Hacían química. Hacían química y generaban cosas más complejas y eran capaces de replicar alguna de esas partes, ¿no? Antes de la replicación, la cosa todavía es más complicada, porque replicar requiere ahora mismo una maquinaria que es bastante sofisticada, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a generar una molécula que tenga alguna función? Y digo alguna porque luego, a partir de ahí, la bola empieza a rodar, igual que esa función se utiliza en muchos sitios distintos, pues podemos tener un orden de funciones, lo que sea. Entonces, ahí iba al ejemplo de la redundancia, ¿no? No es tan complicado polimerizar, es decir, generar moléculas más o menos largas, cuyas unidades son parecidas, ¿no? A base de una polimerización abiótica, ¿no? Por ejemplo, sobre minerales o sin necesidad de una química celular, de una química compleja. Esto es lo que hablaban de... Sí, perdona que te interrumpa, lo de los clays, las arcillas. Claro, ¿no? las arcillas, esto, sí. O sea, que el polímero se forma con mucha más facilidad si están las moléculas puestas encima de una arcilla, ¿no? Puede ser. Las arcillas lo que tienen son unos interespaciados moleculares o digamos periódicos que pueden facilitar que ahí se adhieran esos monómeros y se formen cadenas. Para formar cadenas necesitamos enlaces covalentes, que son enlaces fuertes, bueno, pero eso ayuda, ¿no? La idea de la... Eso es química. No sopa primitiva, sino pizza primitiva, ¿no? Que ponerlo sobre dos dimensiones puede ayudar a que se formen estas cadenas. Bueno, si estas cadenas se forman, y hay experimentos in vitro bastante exitosos al respecto, uno se puede preguntar, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esta cadena? Que es una colección de letras. Imaginaos que estamos generando secuencias de ADN o de ARN que son generadas al azar, no tienen un patrón específico, ¿no? ¿Qué hago con esto? Bueno, lo primero que hacen esas secuencias es plegarse. Por principios termodinámicos se pegan unas partes de la cadena a otras y forman cositas que tienen formas, ¿vale? Entonces lo primero que uno se pregunta es, bueno, si yo tengo cadenas al azar, ¿también tengo estructuras al azar? Cada una de ellas se forma una estructura. Claro, una estructura distinta. Esa es la pregunta, sí. Esa es la pregunta. Pues la respuesta es no. Ni de coña. La respuesta es ni de coña. Ni de coña. O sea, cuando yo polimerizo al azar, lo que tengo es que casi todas forman una estructura que se llama hairpin, que consiste en una sección de estas posiciones de la cadena que se han pegado entre ellas. Sí, forma como una especie de escalera. Como una especie de escalera. Bueno, un hairpin, ¿no? Y al final... Una horquilla. Hairpin es una horquilla. Y al final de esta cadena tenemos pues un globito, ¿no? Que son los que quedan sin formar parejas. La cabeza de la horquilla. La cabeza de la horquilla. Esta estructura es muy común en biología. La mayoría de los RNAs de interferencia, de los RNAs pequeñitos, intracelulares, tienen esta estructura. Y uno diría, bueno, igual es que la estructura es funcional. Bueno, no, la estructura es gratis. Es gratis, eso es. gratis. O sea, funcional o no aparece. Funcional o no aparece. Eso bueno. Si seguimos construyendo sobre eso, resulta que esas estructuras son muy buenas como catalizadores. Por pura casualidad. Por pura casualidad. Bueno, por pura casualidad es porque esa cabecita que nos queda, ese globito de las... Sí, pero mi punto es que podrían haberse generado otras estructuras que seguramente serían buenas para otra cosa y la vida habría tomado esa otra ruta camino, igual. Sí. O sea, que son hairpins, muy bien,
porque salen de gratis y además resulta que hacen estas otras cosas. Sí, pero, pues mira qué bien. Claro, quiero decir, al final es una mezcla entre, porque esto al final es termodinámica, ¿no? Sí, La estructura que se genera es termodinámica. Y esos que quedan libres, esas posiciones que quedan libres, lo que hacen es interaccionar con otras que quedan libres. ¿Y qué hacen? Pues favorecen la formación de enlaces covalentes. Toma ya. Que son precisamente los que generan cadenas más largas. Entonces, de gratis, uno puede tener un ambiente en el que tú polimerizas al azar, generas muchísimas de estas estructuras y ellas son capaces de inducir ese aumento de longitud de las cadenas. Es una cosa muy simple, es un principio muy básico, Pues todo pero gratis. eso sale de gratis. ¿Y esos hairpins se forman a las temperaturas típicas de la Tierra? O sea, ¿en otras condiciones habría habido otras estructuras? Sí, probablemente sí. ¿O estas- Sí, bueno, por ejemplo, la temperatura los desestabiliza si tú subes la Claro. temperatura, entonces igual habrías requerido moléculas más largas. Es cierto que si tú te pasas de temperatura no puedes generar Sí, no una haces química nada. compleja. Pero Claro. no habría sido la molécula de ARN, a lo mejor habría sido No, otra claro, molécula. habría Esa salido es- otra es- cosa, o sea, claro. mi punto es este, es decir, si da igual, tú pon las condiciones que quieras, que algo ocurrirá de Vale. alguna de estas, porque Sí. la química es extremadamente compleja, entonces algo ocurrirá que formará ciertas estructuras que facilitarán otras funciones que ayudarán a formar estructuras más grandes, etcétera. Claro, si uno de los problemas ahora en entender el origen de la vida es el contrario del que pensábamos hace 100 años. ¿Cómo podría pasar? ¿Qué reacciones podrían ser? No, ahora vemos que las hay a cascoporro. El problema es ese, que como decía Susana, es demasiado fácil y hay tantas que hay demasiadas opciones entre las que pensar cómo pudo haber ocurrido. Bueno, pues este es un primer principio de redundancia, ¿no? Que Sí. el que hay muchas secuencias distintas, probablemente muchas secuencias de ADN distintas, que generan la misma función o una función suficientemente parecida, ¿no? O sea, no tenemos que llegar a una perfección funcional para decir esto es lo único que nos vale. O sea, como cuando se habla de la historia del ojo, ¿no? No necesitas un ojo plenamente funcional para decir que unas células que sean capaces de detectar la luz y que te puedan guiar hacia una zona pues donde puedas fotosintetizar mejor, pues son preferibles a no tener nada, ¿no? Ujú. Aunque no pueda enfocar perfectamente las imágenes inversas en el fondo de mi cerebro, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que un tema más que podíamos tratar, volviendo a cómo la física es en realidad una parte del how life works, de cómo funciona la vida independientemente de los genes, es por ejemplo que a nivel celular hoy en día sabemos que muchas funciones dentro de la célula ocurren por separación de fases, por lo que vienen a ser, transiciones de fase de toda la vida, en la que por las propiedades de tensión superficial, de distintas propiedades químicas, repulsiones, atracciones y demás, pues se forman acumulaciones. Sí, que se te corta la mayonesa. Sí, vamos, se te corta la mayonesa y forman acumulaciones de cierto tipo de moléculas en una parte y no en otras. Y es divertido pensar en cómo funciona la ciencia y la investigación y todo esto, que tenemos aquí sentado a un pionero De la mayonesa. de la mayonesa y que no lo sabía en su día, porque este paradigma empezó a surgir allá a finales de los 2000, principios de los 2010, y yo tuve la buenísima suerte de que lo vi en vivo y en directo, porque algunos de los primeros trabajos de esto ocurrieron en 3D, donde yo trabajaba entonces, y me tomaba cervezas con los que descubrieron todo esto. Y según se fue avanzando y se quiso hacer más teoría y tal, se descubrió que un artículo que había publicado aquí José unos años antes, resulta que es una buena base para describir este tipo de procesos. Ya lo sabía yo. Pero cuéntanos, José, ¿de qué va esto? A ver, esto es de mi época, esto es de mi pasado. Yo en mi pasado estudiaba equilibrio de líquidos y transiciones de fase. Y bueno, una de las cosas que estudias cuando estudias fluidos complejos es cómo se separan en fases, justo lo que estaba describiendo Saúl. O sea, según aumentar la concentración, si tienes componentes de distintas formas, tamaños, etcétera, pues se segregan de manera natural en dos fases. Una contiene un tipo de moléculas, la otra contiene otro tipo de moléculas distinto. Entonces hay como dos fases separadas que son diferentes en contenido. Y si hay muchas más distintas, pues se formar más fases y más fases. Claro, y esto es algo que tú pudiste escribir con unas ecuaciones y que Claro. funciona muy bien y que nos Hicimos dice... la vaca esférica de estos. Y que nos dice una vez más que no está en los genes, porque una vez que tienes Exacto, sí. una cosa tan compleja como una célula, esto viene solo, es como las horquillas de... Claro, esto lo da la física. O sea, de- esto es un principio físico. Esto nada Es que tiene que es ver con entrópico, es un genes. principio Es entrópico. entrópico. O sea, esto nada tiene que ver con genes, ni nada tiene que ver con... Esto no está en los Ni genes. mecánica cuántica ni nada. Nada, esto es una cosa que la biología aprovecha, como lo aprovecha todo, pero ocurre por razones puramente físicas. Y esto es una de las cosas que, como dice Saúl, ayuda a estructurar la célula en
en orgánulos, en compartimentos, en zonas, etcétera. Sí, que es una de las maquinarias básicas de cómo funcionan, y ni siquiera Claro. algo tan complicado como hablábamos antes de qué es lo que nos define, cómo se forma un embrión, cómo llegamos a ser lo que somos, sino el día a día del trabajo de una célula para seguir viva. De hecho, aquí yo creo que es interesante contar la historia de Waddington. O sea, el asunto de Waddington. Viene ahora al pelo de cómo se forman, cómo los genes intervienen, digamos, en la formación de la célula, pero cómo la célula no es el resultado directo, digamos, de los genes. O sea, los genes efectivamente forman las proteínas empiezan a interactuar unas con otras de maneras muy complejas, algunas se saben, otras ni siquiera se sospechaban. Y luego está la física, que induce cosas, las separa en grupos, hace que unas interactúen con otras simplemente porque se han segregado y demás. Entonces, cuando todo este marasmo empieza a cobrar forma, resulta que el efecto, digamos, que han tenido los genes es como, Waddington lo describía como si uno tiene una lona y la lona está sujetada por tirantes a unos palos clavados. Y esos tirantes son, digamos, los palos son los genes, la metáfora son los genes, los tirantes son los distintos efectos que los genes a través de las proteínas tienen unos con otros, y la lona es el resultado de todos estos tirantes que tienen. Y la forma de la lona determina, pues imaginad que la lona es tiene un montón de curvatura, pues y si echas agua por encima de la lona, pues la lona empieza a encontrar caminos, y esos caminos describen de algún modo pues una metáfora del proceso por el cual la célula se desarrolla. Entonces, claro, tú puedes cortar algunos de estos tirantes y la lona apenas se afecta. O puedes incluso cambiar unos por otros y aquí la lona sigue prácticamente igual. Es decir, efectivamente los genes están condicionando la estructura de la lona, pero ninguno es importante per se y por sí solo. Son todos, es el efecto global de todos. Y el resultado, el del proceso celular, el que determina cuál es el destino de la célula y lo que está haciendo, no depende de ni un solo gen en concreto, depende de la colectividad de todos. O sea, el paradigma es muy diferente de lo que se pensaba. Lo que se pensaba es que hay genes que son súper específicos y precisos y necesarios para que la célula funcione. Resulta que parece que no. Y esto además tiene que ver con la complejidad, la emergencia, ¿no? Claro, con cosas, experimentos que se hacen con las células, apagándoles genes, y tienes que apagar muchísimos para que la célula se sienta afectada. O sea, tú puedes... Quiero decir, da la sensación de que la inmensa mayoría de los genes como que no hacen nada realmente, porque los apagas y aquello sigue funcionando. Bueno, ahí vuelves a un principio de redundancia, ¿no? Exacto, Esa redundancia exacto. de la que hablábamos en estructura tiene muchísimos niveles. Eso Y cuanto es. más niveles tenemos, más robusto es el todo. Claro, eso te iba a decir, robustez es la palabra. Esto, por ¿no? cierto, Waddington lo hizo a principios del Los siglo XX, ¿no? Sí. Es de comienzos del siglo XX. O sea, esto es muy antiguo. Es Esto muy no es una antiguo, idea sí. no es una idea nueva. Es el mapa este que parece la cuenca de un río, ¿no? Exacto, Sí. eso es, Sí, sí. eso es. Y vamos, y que sigue estando presente en la cabecera de cada reunión de biólogos del desarrollo, sigue Eso siendo una es. idea muy influyente. Claro. Si es que, vamos, uno debería mirar a los organismos y decir, ¿cómo es posible que salga bien tantas veces? Que todo funcione, o sea, que Exacto. tengas un aparato digestivo que empieza en la boca, acaba donde acaba, que es un tubo, que está cumpliendo todas sus funciones. No sé, que los ojos estén en su sitio, que tengas un par de cada cosa, que tienes que tener un par, no sé, a mí me parece fascinante, ¿no? Es fascinante. Yo creo que en parece parte- un milagro. Pero, Sí, pero resulta que no es un milagro. En el fondo que es una que cosa- canalización, ¿no? Una canalización, pero súper determinista, porque hay tanta redundancia que no puede ser de otra manera. Y aunque falle un montón de cosas, sigue funcionando el De hecho, eso es mecanismo. un mensaje interesante, ¿no? Para la ingeniería. Eso es. Esa robustez viene de la redundancia. Exacto. El ruido es irrelevante. Claro, lo que Eso pasa es, es que eso es. ahí entramos a la energía. La biología es extremadamente Ineficiente. eficiente en la energía, y la ingeniería es muy ineficiente. Y entonces todo lo que sea redundar en ingeniería supone un coste que uno intenta siempre Ya, minimizar, sí, ¿no? lógico. Bueno, como no tienen mutaciones, pues también eso ayuda a que las cosas sean más duraderas, Bueno, ¿no? espero, que Sean mi, más espero que mi robustas. lavadora no mute. Bueno, a cuento de esto me estoy acordando del otro descubrimiento de Hopfield, del que hemos hablado con extensión por el Premio Nobel de Nuestro Física. nuevo amiguito. Efectivamente, nuestro nuevo amiguito, pero le podrían haber dado otro premio Nobel, o a lo mejor todavía se lo dan el año que viene o dentro de 2 en algún momento, por otro de esos descubrimientos, que es el proofreading. Venga, que alguien me traduzca. Kinetic proofreading. El kinetic proofreading, pero lo importante es cómo lo descubrió. O sea, él
él escribió un artículo muy bueno proponiendo una teoría de cómo el ADN al ser transcrito va, digamos, leyéndose y corrigiéndose si tiene errores. Pero él llegó a la conclusión de que eso tenía que ocurrir precisamente a través de esta redundancia y de esta capacidad de aprovechar la energía, porque él tenía un colega biólogo que hizo experimentos muy precisos en que medía la energía que necesitaba la célula para transcribir el ADN. Y por otro lado, bioquímicos habían medido la energía que hacía falta para cada par de bases, para producir cada uno, y había una diferencia de órdenes de magnitud. Y Hopfield, ahí estuvo su genio, que le hubiera merecido otro premio Nobel, dijo: uno ha medido bien y el otro, hasta donde yo sé, también ha medido bien. No puede ser que cuando haces la cuenta de sumar todos los pares de base y toda la energía que haría falta, te salga algo órdenes de magnitud diferente a lo que pasa cuando mides el proceso entero. Entonces, algo más tiene que estar haciendo entre medias. Y ese algo más era el kinetic proofreading, era gastar energía en corregirse, ser capaz de darse la posibilidad de hacerlo mal, porque como lo estamos diciendo todo el rato en biología, todo es un mare magnum, todo es un pifostio y nada está tan regulado como para que vaya exactamente. Me permito hacerlo mal, pero me permito tener un gasto energético en corregirme cada vez que hago un error. Sí, un poco la idea del kinetic proofreading es que tienes que pasar por muchas etapas redundantes hasta que realmente mandas la señal. Antes se pensaba, llave, cerradura, giro la llave, abro la puerta. Y kinetic proofreading no, tienes que abrir varios cerrojos y claro, cada capa extra te da esa redundancia. Eso en inmunología, por ejemplo, es un tema central y se entiende por qué el sistema inmune es tan robusto y también tan sensible, que con una sola molécula que detecte una sola célula en un nodo linfático se activa todo el sistema inmune. Es increíble. Es increíble, sí. No, ahí podríamos volver a las mutaciones, ¿no? Que también tienen una carga de negatividad que está muy lejos de ser lo que... Bueno, todos somos mutantes, son, ¿no? Todos somos mutantes, eso para empezar, ¿no? Yo tengo un par de pegados un poco en los dedos del pie. Y luego es el producto de... O sea, es imprescindible generar copias que no son idénticas para... Claro, no hay evolución si no hay mutación. Claro. Y eso por una parte, y por otra parte, los efectos colaterales de esa mutación es que hay enfermedades como el cáncer que se nos escapan. Que se nos escapan y se nos van a seguir escapando. Bueno, el cáncer es precisamente, ya habíamos hablado de este asunto, ahora que hemos hablado del desarrollo, tiene una observación interesante Philip Ball ahí, que es que quizá estamos enfocando mal el cáncer, porque él lo que dice es que una célula tiene, debido a toda la complejidad de genes y demás, tiene como una especie de caminos predeterminados que puede seguir. Entonces, bueno, normalmente sigue unos cuantos que son los normales y que la transforman en una célula de tal tipo, en una neurona, en una célula del tejido muscular o lo que sea. Pero hay otros caminos que están ahí, pero que no conocemos, pero que están y en determinadas condiciones se pueden activar. Y entonces lo que puede ocurrir es que una célula coja esa ruta y se vuelva una célula cancerígena. O sea, una célula cancerígena no es una célula enferma. Ese es el mensaje de todo. Y además, digamos, las rutas que toman las células son reversibles, o sea, se pueden revertir. O sea, se las puede revertir a su estado original. Pero no hay que pensar en términos de célula maligna que hay que matar, sino como una célula que hay que reeducar la célula, de algún modo. Descarriada. Sí, o sea, que hay que dar las condiciones adecuadas como para que ese programa celular que ha cogido esa célula se aborte y tome alguno de los correctos. Eso es muy complicado. Entonces, es complicado, pero digamos que da ciertas posibilidades, porque cambiar esas rutas se hace mucho mejor a través de digamos, actuando químicamente sobre ellas, pero no intentando matarlas, sino intentando reconducirlas. Sí, esto fue una teoría que también allá por los años 10 o así propuso Paul Davies y otra gente, y que se ha discutido mucho, que es la idea de que la vida al principio no tenía que tener todos los controles que tiene ahora. Ahora no queremos que nuestras células del cuerpo se pongan a reproducirse a lo loco, porque seríamos un cáncer con patas y ya está. Entonces todas tienen un mecanismo de controlarse, de regularse, de autosuicidio, incluso. Reproducirse, incluso de autosuicidio, pero claro, las primeras células o las primeras cosas protovivas, porque iban a tener ningún límite de nada, ¿no? Mientras tuvieran recursos para adelante y para crecer y a replicarse. Entonces su idea es que ha quedado como una huella dentro de la maquinaria celular que no se ha podido evitar, de tener como ese mecanismo a prueba de fallos, como cuando se te estropea el ordenador y tienes que arrancarlo y lo arrancas en el modo a prueba de fallos. El modo a prueba de fallos de una célula es ser un cáncer, es decir, me olvido de todo, no respondo a nada y crezco y como y me reproduzco todo lo que puedo y ya está. Y bueno, puede tener razón o puede no tenerla, pero va un poco por ahí. O sea, la verdad que la genética
en el sentido este determinista que decíamos, sí que ha ayudado a matar cánceres. Así que hay cánceres que gracias a la genética, por ejemplo, el ER2 positivo es un cáncer de mama era muy intratable y ahora se puede tratar. Pero es verdad que la estrategia es aniquilarlo. Claro. Y eso no sabemos, ¿no? Claro, a largo plazo. Claro, lo que sugiere Philip Ball es que igual es una estrategia equivocada, que lo que hay que hacer es reconducir esa proliferación. Hay una teoría que va y vuelve desde los años 40, no me acuerdo el nombre ahora era una teoría metabólica del cáncer. Luego se ha probado que era falsa, pero por razones indirectas, pero hace un par de años ha vuelto a aparecer el tema. Es el tema del metabolismo de las células cancerosas. O sea, tú coges las mitocondrias, por ejemplo, de una célula tumoral y se la metes a una célula sana y se vuelve también cancerosa. Pero no el genoma. O sea, tú coges el genoma, el núcleo de una célula cancerosa, se lo metes a una célula sana y no se vuelve una célula cancerosa. O sea, hay algo extraño en el metabolismo. Claro, no se sabe por qué. Pero eso va en ese sentido. De las condiciones, claro. Claro. Hay distintas condiciones, toma una ruta diferente. Entonces, yo sospecho, ahora estoy pensando en voz alta, yo sospecho que puede ser que cuando se hacen experimentos en laboratorio, que son en condiciones muy controladas y muy específicas, no seas capaz de reproducir ese efecto. Pero cuando se ve sistémicamente, vuelve a aparecer ese mecanismo sistemáticamente. Una pregunta que se me estaba ocurriendo es que, o sea, esta visión reduccionista que muchas veces tenemos de la biología, a lo mejor ha marcado demasiado la medicina. O sea, ¿no pensáis que también desde el punto de vista de la medicina tenemos una visión muy reduccionista de esto hace esto, esto hace lo otro? Absolutamente. Si solo hay que pensar en las especializaciones de los médicos, o sea, estás tratando un todo, no, perdón, es que esto es del riñón. La propia farmacología es muy determinista, ¿no? Te pasa esto, toma este medicamento. Y lineal. Es decir, si te pasa esto, toma esto, sí. Si te pasa esto otro, toma esta otra pastilla, si te pasa esto también, toma esta otra. Como si no tuviera nada que ver unas cosas con otras, ¿no? O sea, sí, bueno, la medicina hay que echarle de comer aparte, yo creo, si la biología, digamos, parte de un paradigma, yo creo que falso, y que se está reelaborando, la de la medicina. Efectivamente, lo de las especialidades... Es muy complejo. Sí, es verdad, también la vida es muy compleja, pero si la enfocas mal, vas mal. Y precisamente las especializaciones son un desastre. Hombre, porque yo no diría un desastre, la medicina ha avanzado una barbaridad. No, el problema es que puede haber, y las hay, de hecho, un montón de enfermedades que tienen un montón de efectos sobre distintos sistemas. Y claro, si pertenecen a especialidades distintas y vas a médicos distintos que ni siquiera se hablan entre sí, entonces, ¿qué te pueden matar entre todos? Porque no tienen, lo que hace uno puede ir en contra de lo que hace el otro. Yo aquí, perdona, creo que ya entramos en una situación en que el problema de enfoque científico se junta con el problema social. Porque si tú tienes 20 médicos especialistas en el hospital, pero tienen tiempo para juntarse, tomar un café y discutir todos los pacientes que han visto a lo largo del día, pues pueden llegar a acuerdos y trabajar de una forma más sistémica. El problema es que no dan abasto ni para lo suyo, y eso ya es otra historia. Bueno, pero aparte de eso, creo que el enfoque está equivocado. O sea, creo que un enfoque más integral, por ejemplo, las medicinas orientales tienen un enfoque más integral. Y no son tan efectivas. Sí, no son tan efectivas. No son tan efectivas en algunas cosas, en otras sí. Porque... O sea, yo no estoy defendiendo la acupuntura. No, que quede claro. Es una medicina que viene de una tradición de nominar en el interior. De nominar los hijos en el de interior. Aries. O sea, no se podían hacer autopsias. Claro, pero por ejemplo, la medicina que hacía Hipócrates iba muy en esa línea. Era explorar, estudiar al enfermo integralmente, no parte a parte. Ya. Sí, vale, no tendría otra lo que fuera, pero... A ver, podemos encontrar contraejemplos, pues no sé. O sea, que creo que estamos hablando del 1% que puede tener un problema sistémico y no se pilla, pero la mayoría de las patologías suelen estar más o menos localizadas. Pero la causa primera... Eso creemos. La causa primera yo creo que puede ser mucho más... probablemente... dispersa o multifactorial. Seguramente. Pero también se empieza a reconocer, ¿no? Los factores, el estrés, los factores, la alimentación... Claro, eso iba a decir antes, ahora precisamente, toda la historia del microbioma. Microbioma. Eso nos está volviendo a indicar, le estamos echando la culpa a organismos que supuestamente, o sea, desde luego no podemos separarnos de ellos, o sea, ¿qué seríamos sin microbioma? Moriríamos, ¿no? Pero tiene unos efectos y genera... en fin, una serie de productos y nos afecta de una manera en las digestiones, en el descanso, en el sueño, en los procesos cerebrales, en el sistema inmune, ¿no? Entonces esto parece que está obligando a mirar de nuevo como algo mucho más
global, ¿no? Global, claro, a eso me refería. Sí, ¿no? Por ejemplo, si a ti te pueden tratar, tú tienes un problema neurológico, un problema mental, y a lo mejor te lo tratan pues con fármacos o como se trata ahora un problema mental, porque vas al psiquiatra y te recomienda tales cosas, porque es lo que es, digamos, es el canon de la medicina actual, y a lo mejor te lo está provocando un problema de intestino. Sí. Porque son la microbiota la tienes alterada y eso está alterando un montón de metabolismos y un montón de ciclos a lo largo de tu organismo que acaban afectando a la mente. Bueno, y otros hábitos que todavía su efecto en el organismo es muy difuso, probablemente porque es muy dependiente de cada individuo, ¿no? La dieta, las horas de sueño, ciertos hábitos muy generales y cosas que igualmente que nunca le cuentas a un médico, porque ni se te ocurre que eso pueda tener relevancia y el médico nunca te las va a preguntar. Y aunque se las contaras, probablemente las desecharía como una tontería. Pero también, bueno, yo qué sé, es que todo es tan complicado que nunca llegaremos a eso. O sea, yo soy escéptico, que lleguemos a una medicina que por muy integral que sea, sé que todos somos diferentes y la medicina se basa en estadística. Se basa en la regularidad de lo que nos hace iguales. Y a lo mejor muchas veces la enfermedad está en la singularidad y no es fácil verla. Claro. Sí. No sé si decías, hay una cosa de lo que decías tú, Mario, decías que la mayor parte de las enfermedades, o sea, que puede haber casos como integrales, como el que digo, pero la mayor parte de las enfermedades son locales. ¿Y cuánto de eso no es más que un sesgo de observación? Bueno, puede ser, sí. O sea, es el problema, el asunto de las bacterias, por ejemplo. Pensábamos, bueno, todos los anuncios nos lo transmiten, las bacterias son malas, porque las bacterias han sido tradicionalmente transmisoras de enfermedades, patógenos. Claramente malas, claro. Bueno, resulta que el 99,99 tal de las bacterias no solo no son malas, sino que son hasta beneficiosas. Pero no las vemos o no sabíamos de ellas porque no las conocíamos, porque como no producen ningún efecto malo, no nos preocupamos. Peor todavía los virus. Y los virus, los virus están más que condenados. Los virus aún peor. Pero la vida como la conocemos no existiría sin los virus. Eso es. Que son los encargados, y ahora volvemos un poquito a la evolución. A los retrovirus incluso, ¿no? De mover elementos dentro del genoma, de mover material genómico. Y probablemente los virus, que evolucionan mucho más rápido que cualquier otro organismo, sean los generadores de nuevas funciones. De diversidad, ¿no? O sea, la virosfera, lo que se llama la virosfera, ese que es el conjunto de todos los genes y de todos los virus que tenemos, y ahí en los virus, paréntesis, probablemente esté mejor definido lo que es un gen, porque tienen genomas muy compactos y se ahorran todo este ADN basura, entre comillas, que se llamaba antes, y que es propio de organismos, de metazoos, de organismos más complejos. Los virus no lo tienen. Entonces, bueno, pero tienen una diversidad genética tal y tan enorme que ahora que la tecnología nos permite, la técnica nos permite pescar virus en el medio ambiente en general, lo que es la metavirómica, ¿no? Pescamos estos genomas, claro, estamos sobrepasados por la diversidad que estamos viendo ahí, claro, ¿no? de hecho, la inmensa mayoría de los genes que se observan no sabemos para qué sirven. No tenemos ni la más remota idea de para qué sirven. No. O sea, no son ni parecidos a nada de lo que conozcamos que exista en el resto de los organismos. A mí, eso que decías de que intervienen en la evolución, me resultó interesante una vez leer, no sé si tú sabes algo más de eso, sobre un retrovirus que tuvo que ver en la formación de los placentarios. Sí. Sí, ¿tú sabes algo más de eso? Bueno, no llego a la bioquímica de eso, pero la transición o sea, la generación de la placenta como órgano está mediada por un gen que vino de un virus. De hecho, ahí tenemos el otro ejemplo de que en Japón, que se consumen tantas algas, las algas no las digerimos. La mayor parte de la población, menos los japoneses, que han incorporado el gen de digestión de las algas de una bacteria. Creo que es una bacteria. Ahí me tira un poco un triple. Me tira un triple. Pero sí tienen esa capacidad y eso es una presión de selección clarísima. Cuando uno está sistemáticamente, una población utiliza sistemáticamente una potencial fuente de alimento, potencial en fuente Europa, de energía. ¿no? Con la lactosa. Claro, se acaba... de alguna forma surge esa capacidad de digerirla y aprovechar mejor ese nutriente, ¿no? Bueno, y la placenta, me has preguntado por la placenta, pero vamos... Más allá de eso. No, es que me pareció flipante. Sí, o sea, mi imagen automáticamente fue, hostia, hubo una epidemia y dejaron de poner huevos. Claro, esto es muy simplificado, pero vamos, es verdad que... La vida es así. Es verdad que, o sea, la cuestión es, lo que leí es lo que tú decías, que hay una proteína que es clave para la formación de la placenta que proviene de un virus, no proviene de... Sí. digamos,
Fijaos que eso no lo decidió una mujer, ¿eh? No. No una hembra que pusiera huevos, porque No. vamos. Quiero decir que es bastante más cómodo poner huevos que. De eso, ¿cómo se llamaba? Stephen Jay Gould tenía un artículo que hablaba sobre la extinción de los... ¿Cómo se llaman? Los que tienen los canguros y estos, los Mamíferos placentarios. O sea, ¿no? los Marsupiales. placentarios y los marsupiales. Ah, eso los es. marsupiales. Los sí. marsupiales, eso es. Sí. Que los marsupiales son los que el embrión nace muy pequeñito y luego Sí. se mete en la bolsa, en el marsupio, y ahí se desarrolla y Ujú. tal, con lo cual es, yo creo que un poco más cómodo que tenerlo en la barriga. Pero Bueno, bueno, es lo que hace los primeros meses, ¿no? Llevar al bebé en la mochilita, ¿no? pero entonces la cuestión es, o sea, lo que se ha impuesto en todo el mundo han sido los placentarios, o sea, Mm, mayoritariamente. Entonces él discutía la posibilidad de que eso no fuera más que un azar. O sea, que en realidad él no veía claramente ninguna ventaja entre llevar placenta y tener marsupio. Y entonces podría ser, y es verdad que podría ser así, o sea, podría ser por pura casualidad. De hecho, hay muchas Se especies dieron- marsupiales y que han sobrevivido y siguen Han sobrevivido, pero han sobreviviendo. sobrevivido como aisladas. O sea, Claro, están en en Australia. claro. Había en Sudamérica, pero los de Sudamérica desaparecieron cuando los placentarios... La gran extinción. Sí. Claro, pero los placentarios que venían del viejo continente y eran Por mucho Rusia, más ¿no? Habían chungos. entrado de Rusia a América. Claro, ¿no? y eran mucho más chungos porque habían estado sometidos a muchas más presiones evolutivas que los que vivían allí. Entonces, las razones por las que... O sea, no está claro que se extinguieran los marsupiales porque ser marsupiales sea desventajoso frente a la placenta, o más bien porque, bueno, tuvieron mala suerte porque se toparon con los tigres dientes de sable. Sí, es que Y ahí está. ya entramos en la selección ecológica, Claro, ¿no? claro. A nivel de ecosistema. Claro, eso es, O sea, eso es. Y de todas formas, es muy difícil que pensando, y eso yo lo digo continuamente, ¿no? O sea, no tenemos intuición para la evolución, no tenemos la más mínima idea de lo que va a funcionar y lo que no. Y una ventaja selectiva muy, muy pequeña en el ambiente adecuado, seguro yo estoy convencida de que somos incapaces de percibirla. Sí, Pero a lo largo de millones de años, pues eso se impone, tiene un efecto, claro. ¿no? Entonces, Yo creo que son procesos que se amplifican, ¿no? Exponencialmente y claro, al final... es que por pequeña que sea esa diferencia en la condición inicial, Qué bien traído, ¿no? A ver, que eso pasa en otros ámbitos, ¿eh? Yo creo que esta chica escucha podcast de los buenos. ¿eh? Hay Los de culto. De los de culto. Ahora, por conectar con otras chorradas del podcast como el cine, hay un libro muy bueno de William Goldman, el escritor de La princesa prometida y guionista de La princesa prometida, sí. que se llama Aventuras de un escritor en Hollywood. Y él dice básicamente eso, dice, en Hollywood nadie sabe nada, lo va repitiendo durante todo el libro. O sea, nadie sabe cuando hace una película qué es lo que va a tener éxito y qué es lo que no va a tener éxito. Y en el mundo, por ejemplo, de los desarrollos de software les pasa igual. Bueno, y en la música. Porque efectivamente, Nadie sabe porque cuándo- una app o porque una canción... Porque una canción de repente Porque un se vuelve podcast de pronto triunfa y tiene miles de seguidores. Hombre, porque es de culto, está claro. Porque tiene invitadas muy buenas. Sí, sí, sí. Uf, qué autobombo más repugnante. Bueno, ¿es que algún temita? No, bueno, yo quería recapitular un poco Sí. sobre la historia del gen egoísta. Que, Ah, sí. o sea, visto ahora, digamos, 40 años después. sí, exactamente. O sea, con todo esto en perspectiva y con todo esto en mente, la propia idea de que los genes han creado como máquinas que les permiten replicarse es completamente absurda. O sea, los genes no controlan absolutamente nada a estas alturas del partido. O sea, los genes influyen, pero como influyen tantísimas cosas más que no hay ni de coña control sobre lo que está ocurriendo al máximo nivel. Entonces, ¿cuál es, digamos, la unidad biológica relevante? ¿Es el individuo? ¿Es la célula? ¿Son los genes? A ver, yo creo que eso depende... O es ya todo- hablaremos de esto. es Esto depende todo- de la pregunta científica que uno quiera responder. O sea, que yo creo que no hay un nivel correcto. Depende de lo que estés estudiando. Depende de Sí, por, claro. por esa causalidad emergente, ¿no? Esa Claro, causalidad es que entre ahí, capas. ahí es donde iba yo. Claro. Claro. Efectivamente Esto es la definición que tú mismo diste en nuestro primer capítulo, José, de sistemas complejos y que la sacaste de Philip Ball, que era que un sistema complejo es uno en que todos los niveles se afectan unos a otros. Y eso es un poco lo que nos está pasando aquí, ¿no? O sea, el gen afecta ya no desde a la célula, sino al individuo, sino a la población, y la población cambia su ecosistema, que a su vez Sí, retroalimenta. volviendo lo al que ejemplo pasa. de Susana, del termitero. El termitero. El termitero no solo afecta a la termita, afecta al árbol, afecta al Pero fijaos una cosa interesantísima, y esto lo cuenta muy bien Hayek en su libro. ¿Quién? Hayek, ¿cómo se llama el libro? Es que ahora no me acuerdo del título del libro. Leí hace un par de años así, para hacer una ¿Cómo se reseña. escribe? H-A-I-G. No me acuerdo del nombre. Ah, sí, sí.
era Darwin versus Derrida o algo parecido. Bueno, y si no, no te preocupes, José, está aquí en las notas al pie del podcast, vais, Exacto, pincháis en el exacto. enlace y bueno, aquí pues está. en ese libro habla Vaya de una cosa título, que me parece interesantísima, y es, efectivamente hay una distribución de causalidad entre niveles, unos se implican a otros, pero hay conflictos entre niveles. Es decir, lo que puede ser ventajoso para un nivel puede ser muy desventajoso para otro, y entonces se crean conflictos. Los conflictos mantienen la dinámica, además. O sea, por ejemplo, el caso de los genes es clarísimo. Los genes, digamos, están en nuestra biología, o sea, somos nosotros. O sea, nosotros estamos formados originalmente por esos genes. Y persiguen replicarse. Y persiguen replicarse. Entonces, ¿por qué carajo intentamos todos follar sin replicarnos? ¿Por qué existen los condones? ¿Por qué existen las píldoras? ¿No? Bueno, es un sí, ejemplo, ¿no? sí. Es un ejemplo. Esto, así, como para, vamos cerrando, ¿no? Ya. Esto ya vamos Después a de ver. esto, Vamos a esto ver. es sin palabras. No, pero es que voy a aprovechar para lanzar la idea también de que la evolución no tiene una finalidad. O sea, lo mejor que ha sabido generar la evolución ha sido organismos que son capaces de tomar sus propias decisiones, y eso implica responder ante ambientes que no son previsibles, que no son deterministas. Tener la capacidad de tomar decisiones ante situaciones nuevas. Aunque eso ¿Vale? puedas ir Aunque en perjuicio eso vaya en algunas efectivamente circunstancias. de la supervivencia Eso es. de esos organismos, ¿no? Y eso yo Porque, creo digamos, que- el balance acaba siendo positivo. O sea, Bueno, o negativo, O pero negativo, no sí, olvidemos exacto. que el Imprevisible, 99 ¿no? y mucho por ciento de las especies que han Se existido extinguen. se han extinguido, efectivamente. ¿no? O sea que echad cuentas. Exacto, exacto. Sí, lo De hecho, incre- es, Sí, nosotros estamos al es el límite, destino. estamos cerquita. Bueno, es el destino de todas las especies. Sí. Todas las especies se extinguen. Lo increíble es la manera en que se puede hacer esto, ¿no? Porque nosotros lo hacemos mediante, pues nos movemos, pensamos, hacemos no sé qué, no sé cuánto, pero un virus lo hace evolucionando, lo hace a través de cambiar su genoma rápidamente en pocas generaciones para adaptarse a los No, cada cambios. vez que se ensambla, casi. Sí, vamos. Sí, sí, El del VIH, el del SIDA, virus. parece que tiene una mutación cada 4 horas. o cada Adapta o 6 horas, perish, ¿no? Adáptate Sí. o muere, sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco del COVID, Susana? ¿De verdad tenéis ganas todavía? No creo. Epílogo. Epílogo. No, es que Susana ha hecho recientemente un trabajo muy interesante con un estudiante sobre COVID, sobre Sí. la propagación, sobre cómo evoluciona el COVID. Y es, o sea, lo que ha descubierto es fascinante. Lo que aparece ahí ilustra todo este tipo de cosas, y además de una manera muy, Claro, muy, porque muy vívida. a los virus los vemos casi en tiempo real, o al menos Claro, en el tiempo de una tesis. claro, Una tesis nos exacto. da para ver evolución, ¿no? Claro, evolucionan en tiempo real, evolucionan a toda Entonces, pastilla. Entonces, el sí, virus, sí. el virus del COVID, al cual se le ha sometido una presión evolutiva brutal, porque hemos intentado combatirlo por todos los medios. Pues bueno, no solo eso, ¿no? COVID viene de otra especie, entonces ha tenido que adaptarse primero a los humanos. Entonces, Sí. primero no nos conocíamos, ¿no? Eso es. Y cuando no nos conocemos... Esto es 2020. Las Esto es 2020. 19. Vino fuerte, 2020. Cuando un virus salta de una especie a otra, esto se llama zoonosis, habitualmente produce unos síntomas bastante descontrolados en la especie nueva a la que infecta. O sea, consigue infectarla, pero está afectando multitud de sistemas, y probablemente por eso tuvimos toda esa respuesta al principio de la pandemia, ¿no? Pero rápidamente los virus aprenden, entre comillas, o tenemos que verlo desde un punto de vista de competición, ¿no? Tomemos dos poblaciones virales. Una que afecta muchísimo a los individuos y los está matando, y otra que consigue causar síntomas más débiles, con lo cual esos individuos se mueven más, propagan más ese virus, y el virus aprende a propagarse mejor, o tiene una variante que le ayuda a propagarse mejor. Pongamos estas dos poblaciones de virus en una población humana, ¿no? De los que infecta. ¿Qué pensáis que va a ganar? Pues hombre, va a ganar, por supuesto, el que causa síntomas el menos letal, fuertes, claro. y se propaga mejor. Con lo cual esta ha sido la tendencia que nosotros hemos visto en COVID, que ha seguido, ¿no? Grosso modo. Grosso modo. Pero además hemos visto otras cosas a nivel molecular interesantísimas. Por ejemplo, se ha discutido muchísimo qué mutaciones específicas del virus eran las que propiciaban, por ejemplo, interaccionar mejor con el receptor humano, entrar mejor en las células, ¿no? Y eso, la gente que estudia precisamente la estructura de proteínas y de la proteína Spike, que es esta proteína que se une al receptor humano, pues esta gente ha ido a la mutación específica, ha visto cómo cambiaba quizá el ángulo de interacción o cómo cambiaba el sitio activo de la proteína, en fin, muy al detalle para decir por qué esa mutación ayudaba al virus, ¿no?
Cuando nosotros nos hemos enfrentado a estudiar los cambios que ha incorporado esta spike, por ejemplo, esta proteína, o algunos fragmentos de la proteína, que son los que más interaccionan con los receptores humanos, hemos visto esas mutaciones, pero esas mutaciones estaban ahí al principio. Exacto. Es decir, esa variante alfa que todos recordaremos ya tenía las mutaciones que tiene Omicron, que luego fijó Omicron. Pero en ese momento esas mutaciones aparecían y desaparecían, no estaban fijadas. Lo que nos ha llevado a estudiar el contexto en el que se producían estas mutaciones. Y sucede, y por abreviar, que durante toda la evolución del virus se han ido produciendo mutaciones en muchos otros lugares del genoma y solo cuando colectivamente ese genoma ha estado preparado, whatever it means, sea lo que quiera decir estar preparado, ¿no?, para ser mejor que las variantes que había anteriormente, todas esas mutaciones se han fijado y aquellas que ya habíamos visto al principio, que están en la spike, de pronto suben hasta ser dominantes. Y eso es Omicron, ¿no? Omicron es un virus que es mucho más diverso, una variante que no es una variante, es un universo de variantes, ¿no?, que se propagan juntas, que tienen efectos muy parecidos sobre la población, esta gripe que ya, con la que ya estamos conviviendo, ¿no?, que es mucho más diverso que todas las variantes anteriores y que tiene una cantidad muy grande de mutaciones adoptadas en su genoma que no son independientes las unas de las otras. Y no sabemos cómo es el efecto conjunto. Pero la evolución, la prueba y error masiva de esas variantes ha llevado a que surja pues lo que tenemos ahora. Toma ya efecto colectivo. Toma efecto colectivo, Claro. efectivamente. Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante bien. Oye, muchas gracias por la invitación. Nada. Vendrás, te invitaremos otra vez, no te preocupes. Venga. Para el siguiente, te invitamos. Venga, en un futuro te invitaremos. En un futuro. Exacto. Nada, pues muchas gracias. Muchas Me lo he pasado muy gracias. bien. Muy interesante, sí. Muy interesante, sí. Sí. Pues adiós. Jala. Espero que lo hayas Adiós. entendido también como nosotros. Adiós. Bueno, claro, perfecto. Pero- si te lo pones así Sí, pegado. pero, a ver, Pero tú buscar no. una- Claro. Olha que coisa mais linda, cheia de graça. Hostia.